Gracias Bitrefill por apoyar la producción de este video. Comprar Bitcoin a otra persona sin validar tu identidad es clave para aumentar tu privacidad y seguridad. En el mercado hay varias herramientas P2P disponibles y RoboSat es una de las más usadas a nivel global, con más de 21.700 operaciones y un volumen transado superior a los 237 Bitcoins a lo largo de su historia. En este video vas a aprender las 10 cosas que tienes que saber de RoboSat. Vamos a ver cuáles son los requerimientos, qué redes soporta, las comisiones, el soporte técnico, cómo se resuelven las disputas y muchas cosas más, para que tomes una decisión informada. Comencemos de una vez. Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de RoboSat usando el navegador de Tor. Comencemos con los requerimientos para utilizarlo. El primer requisito para comenzar a utilizar RoboSat es que tienes que tener una billetera de Bitcoin que soporte Lightning Network con algunos sats. Si no tienes esto, no podrás utilizarlo, ya que por más que quieras comprar Bitcoin por primera vez, te va a pedir que pagues una garantía en SAT usando la red de Lightning Network. Puedes utilizar cualquier tipo de herramientas y en este gráfico te muestro cuáles son aquellas wallets o billeteras que están soportadas y que mejor interaccionan con la aplicación de RoboSat. En el link aquí arriba puedes ver los videos de las billeteras de Lightning Network que he hecho hasta el momento. El segundo requisito es que tienes que utilizar el navegador Tor para aumentar la privacidad durante la navegación y en el intercambio de los mensajes durante la transacción. Para descargar el navegador Tor, ingresa a torproject.org. Como te imaginarás, es importante que estas soluciones y herramientas sean lo más abiertas posibles, lo que nos lleva al siguiente punto. Pero antes, un agradecimiento a quien hace posible este video, Bitrefill. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos o ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar una eSIM para comunicarte donde quieras que estés. No es necesario crear una cuenta en Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña sin verificación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTC en español en el checkout, justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de cashback de Bitcoin en esa cuenta. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Continuamos con el segundo punto. Efectivamente, RoboSat es un proyecto open source y puedes ver y descargar todo el código en el repositorio de GitHub. Allí puedes ver las actualizaciones, los colaboradores, los pedidos de nuevas funcionalidades y la lista de problemas resueltos. Más allá de que sea open source, la pregunta que surge es ¿en qué idioma está disponible? La aplicación por defecto está en inglés, aunque puedes cambiarlo al español y a otros 14 idiomas ingresando a la sección de Settings y luego cambiando el idioma. En esta misma sección también puedes configurar el modo oscuro o claro, el tamaño o si quieres que por defecto aparezca la opción de intercambio por dinero fiat o haciendo swaps. Más adelante te cuento qué es lo que son. Pero más allá de que esté disponible en español, la siguiente pregunta que surge es ¿solo soporta Lightning Network o también soporta transacciones on-chain? Esto nos lleva al siguiente punto. RoboSat fue creado solo para ser usado con Bitcoin y originalmente utilizando Lightning Network como la capa donde se hacen las transacciones. Sin embargo, hace algunos meses implementaron la opción de que cuando estás comprando Bitcoin, recibas estos Bitcoins mediante una transacción on-chain y no en Lightning Network. Y una vez que ya soporta ambos tipos de transacciones, además de la funcionalidad de comprar y vender Bitcoin, también agregaron la funcionalidad de hacer un swap, es decir, un cambio entre Bitcoin on-chain y Bitcoin en Lightning Network. Ellos llaman swap in cuando cambias de Bitcoin on-chain a Lightning Network y swap out cuando cambias de Lightning a on-chain. Si quieres aprender sobre el funcionamiento de Lightning Network y su distinción con la red de on-chain, te comparto este video donde te explico en términos fáciles para que lo puedas entender. Ahora bien, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿cuál es la comisión que cobra RoboSat? Veamos los detalles en el próximo punto. Pero antes de continuar con las comisiones, te quiero invitar al newsletter de BTC en Español, donde comparto más tips, herramientas y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcenespañol.com y suscríbete rápidamente solo con tu email. Ahora sí, continuemos con las comisiones en RoboSat. Como sucede con todos los mercados P2P, los precios que vas a encontrar en RoboSat son un poco más altos de los que vas a encontrar en los exchanges centralizados, debido a que se cobra un premium por ser sin validación de identidad.
Para comprender mejor las comisiones, hay dos conceptos que son necesarios que comprendas. El primero es order maker. Un order maker es la persona que crea la oferta, ya sea para comprar o para vender Bitcoin. Y el segundo concepto es el order taker, que es la persona que toma la oferta, por eso es taker, ya sea para comprar o para vender. Ahora que ya sabes bien qué es el maker y quién es el taker, veamos las comisiones. El exchange se lleva un 0.2% del intercambio total como comisión. Ahora bien, ¿quién lo paga esto? En este recuadro lo puedes ver al detalle. Si quieres comprar Bitcoin, si pones la oferta, es decir, que sos el maker, pagas el 0.025%. Y si eres quien toma la orden o eres el taker, el porcentaje es del 0.175%. Esto es, por cada $100 transaccionados, es necesario pagar 20 centavos de dólar a RoboSats, de los cuales el maker paga 2.5 centavos y el taker paga 17.5 centavos. Si quieres vender Bitcoin, sigue la misma estructura de costos, por lo que si pones la oferta, pagas el 0.025%. Y si quieres tomar la orden o eres el taker, el porcentaje es de 0.175%. Esta disparidad entre el maker y el taker está pensada para incentivar a que haya más ofertas dentro del mercado. Además de estas comisiones, también tienes que tener en cuenta las comisiones de enrutado para las transacciones en Lightning Network, y si la transacción es on-chain, también tienes que tener en cuenta la comisión para los mineros. Ahora bien, ya que vimos las comisiones, quizás te preguntes, además de Tor, ¿cómo manejan la privacidad de los usuarios? Veámoslo a continuación. Una particularidad de RoboSats es que en vez de crear un usuario y una contraseña para que vuelvas a utilizarlo cada vez que quieres intercambiar Bitcoin, en RoboSats se crean robots, que es como un identificador único y cada robot tiene su propio token. El token único es como si fuera una clave privada y la persona que tiene ese token tiene acceso a ese bot. Lo bueno es que para operar en reiteradas ocasiones tienes dos opciones. Puedes recuperar un bot que hayas utilizado anteriormente o puedes crear un nuevo bot cada vez que quieras operar. Y eso es lo que te recomiendo que hagas para que mejores aún más tu privacidad. Y eso no es todo, ya que puedes administrar varios robots a la vez y hasta incluso crear tu robot manualmente en función de la entropía que creas con tu mano. La desventaja de este método de robots es que no puedes ver el historial del usuario con el que estás interactuando. Pero quizás te preguntes, ¿qué pasa si la computadora se apaga o si pierdo la conexión durante la operación? La respuesta es simple. Lo que tienes que hacer es guardar el token que se crea para cada robot y luego puedes utilizar ese token para recuperar el acceso a tu perfil o robot. Pero más allá de la privacidad dentro de la aplicación, quizás quieras ir un paso más allá y quizás quieras conectar tu nodo al nodo de RoboSats. ¿Esto es posible? Bien, la respuesta es sí. Veámoslo en el próximo punto. Si ya tienes tu nodo de Bitcoin y Lightning Network, puedes conectarlo directamente con el nodo de RoboSats. En esta imagen podemos ver que el nodo de Lightning Network de RoboSats en este momento tiene más de 70 canales abiertos, de los cuales el más grande es de 25 millones de sats y el más pequeño es de 2 millones de sats, mientras que el promedio es cercano a los 9 millones. Puedes conectarte directamente si copias la dirección pública y luego la buscas dentro de 1ml.com. Y allí vas a encontrar la dirección completa para conectarte con este nodo. Si aún no tienes un nodo de Lightning Network, te comparto este video para que lo hagas utilizando Core Lightning con un nodo de Umbrel. Sin embargo, más allá de la conexión con el nodo, si corres Umbrel en tu nodo, también puedes descargar la aplicación de RoboSats directamente dentro de Umbrel. Y esto nos lleva al siguiente punto. Si tienes Umbrel corriendo en tu nodo, puedes utilizar RoboSats directamente desde allí. Lo que tienes que hacer es ir al marketplace de Umbrel, buscar RoboSats e instalar la aplicación. De esta forma podrás crear tu robot y comenzar a operar directamente desde tu nodo, maximizando tu privacidad. Además de todas estas funcionalidades que vimos, una pregunta que muchos se hacen es ¿qué tipo de soporte tienen los usuarios de RoboSats? Respondamos esta pregunta a continuación. Como toda herramienta online, RoboSats tiene una sección de ayuda en la que puedes acceder desde el menú inferior donde dice Más. Luego selecciona el icono de un birrete y allí serás redireccionado a la página donde encontrarás una guía rápida en inglés. Luego la sección de tutoriales, también en inglés. Y también hay una sección en español, donde puedes ver más videos tutoriales publicados por otros miembros de la comunidad, o si quieres leer una guía en español, también lo puedes hacer.
Además de esta web, también te puedes sumar a las comunidades formadas en Telegram, como por ejemplo la de RoboSats en español, que la encuentras si buscas RoboSats-es. Y también puedes acceder al grupo de soporte oficial en inglés utilizando la aplicación de chat simplex.chat o matrix.org. Si por alguna razón la transacción no se ejecuta en los tiempos estimados, existe la posibilidad de hacer una disputa. ¿Cómo funciona? Veamos la respuesta en el siguiente punto. A nadie le gusta llegar a esta instancia, pero es importante que sepas que existe la posibilidad de que las cosas no salgan bien. Por ejemplo, si el pago no se hace durante el tiempo de validez de la orden, entonces se pasa automáticamente a una disputa. Al abrirse una disputa, tendrás que escribir un parte completo con todos los detalles de lo que te pasó. Y tienes que tener en cuenta que el personal que administra RoboSats no puede leer tu conversación en el chat para juzgar porque está encriptada. También es muy útil si envías imágenes, pantallazos y asegurarte de enviar un método de contacto de tu disputa, como por ejemplo un usuario de Telegram, email o cualquier otra forma que tú prefieras. Una vez que el personal de RoboSats haya resuelto tu disputa, podrás ver la resolución de la misma en el estado de la orden. Y recuerda de revisar el método de contacto que proporcionaste. Si ganas esta disputa, el personal te pedirá una factura del Lightning para enviarte los satoshis. Hasta acá llegamos con las 10 cosas sobre RoboSats. Y como habrás visto, RoboSats es una solución enfocada en el intercambio privado y seguro. Y definitivamente una herramienta para tener en cuenta a la hora de intercambiar bitcoins sin KYC o sin validación de identidad. Definitivamente quedaron muchos más detalles, así que te invito a que hagas tu propia investigación y si te interesa, te invito a que lo pruebes. Como siempre te digo, lo más importante acá es tu opinión. Y en particular me interesa saber qué funcionalidad o qué tema te parece más interesante para darle un espacio en el próximo video que estoy desarrollando. Déjame tu comentario acá abajo sobre qué punto te gustaría aprender más. A tu izquierda te comparto el tutorial de RoboSats para que empieces a utilizarlo desde cero y acá a tu derecha la playlist de los tutoriales y reviews de hardware wallets que he hecho hasta el momento. Nos vemos la próxima.